Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Albariño Con, el podcast de la denominación de origen Rías Baixas. Hoy contamos con la visita de una invitada muy especial, de la que estoy completamente seguro dejará una huella imborrable. Nos alegra enormemente contar con la presencia de una destacada figura del mundo literario, que, a pesar de su apretada agenda, ha sacado un hueco para parar, sentarse y compartir una copa con nosotros. Ella es Yolanda Castaño, poeta y recientemente galardonada con el prestigioso Premio de la Crítica de Poesía 2023. Te invitamos a que te quedes hasta el final del episodio para descubrir todos los secretos que esconden sus versos y también los viajes fascinantes que propone con todas sus palabras. Sin más dilación, bienvenidos a la DEO Rías Baixas. Pero antes de recibir a Yolanda Castaño, te contamos unos datos para que no te pierdas nada sobre la actualidad del mundo vinícola. Los vinos de la DEO Rías Baixas vuelven a casa triunfantes después de un roadshow por algunas de las ciudades asiáticas más importantes, como Tokio y Seúl. En lo que va de año, estos vinos ya acumulan más de un centenar de galardones en prestigiosos concursos internacionales. Por último, pero por supuesto no menos importante, un notición. La añada 2022 de la denominación de origen Rías Baixas ha sido calificada como muy buena. Yolanda Castaño, bienvenida a Un Albariño Con, en este caso con Yolanda Castaño. Para este programa hay que pasar un pequeño peaje, que es... para poder abrir una conversación hay que abrir una botella de vino y en este caso, pues, el turno es para ti. Te espera. Estas copas vacías ya me daban alguna pista. Voy a ver qué tal lo hago. Seguro que fantástico. Perfecto, muchas gracias. Yolanda Castaño, poeta, traductora, escritora, ícono de las letras, ícono popular. Bienvenida de nuevo, ahora ya sí, todo perfecto, copa abierta, copa servida. La primera pregunta, para que todos nos introduzcamos en tu mundo, es ¿cómo llegaste a ser pues, lo que todo el mundo sabe que eres? Una poeta laureada, reconocida con múltiples premios a nivel nacional e internacional. Bueno, fue un camino muy, muy largo, muy despacito, súper despacio. Imagínate que eso que acabas de resumir en 6 segundos fue a lo largo de 29 años, ¿no? Casi 3 décadas. Como escritora publicada, porque 10 años antes ya había empezado a escribir. Yo empecé con unos deberes del colegio, en donde nos mandaron escribir un poema. Nunca me habían gustado los deberes, la verdad, pero esa vez sí. Me gustaron tanto que en vez de hacer un poema hice 2. Y me convertí en la poeta del cole. Ese fue mi primer desplazamiento, mi primer viaje fue de tercero A a tercero B, en primaria, donde compartí mis poemas con mis compañeras y alentada por profesores y por familia, pues continué escribiendo hasta que ya cuando tenía 15 años, tengo que confesar que me encapriché de unos pantalones que eran muy chulos, pero que eran muy caros, eran al cambio como 90 euros. Wow. A una madre no se le pueden pedir a unos padres 90 euros por unos pantalones, como tú comprenderás con 15 años, pero vi que había un concurso de poesía cuyo premio eran, pues al cambio, 100 euros, que me daba per ahí. Y como llevaba tanto tiempo ya escribiendo mis poemas, desde los 7, tenía 15, imagínate, pues envié un poema al concurso, gané y me compré los pantalones. A partir de ahí siguieron una serie de premios de poesía menores a un solo poema, hasta que ya con 15 años me presenté con una colección de poemas, que supuso la publicación de mi primer libro como parte del premio que gané entonces. Y a partir de ese primer poemario publicado con 17 años, siguieron pues un segundo, un tercero y hasta hoy. Y desde el principio, con un cierto éxito de crítica, una aclamada... no sé cómo explicarlo, vamos, que se rendían a ti. Bueno, no, pero sí que tuve cierta fortuna de público y crítica, es verdad. Intento ser ambiciosa con lo que escribo, intento ser la mejor poeta que pueda ser, que me convenza a mí antes que a nadie, ser autoexigente, con capacidad crítica e intentando arriesgar en cada cosa, porque también si encuentras una fórmula, funciona. Alguna vez me ha funcionado alguna que otra,
Pero si ahí te sientas y no exploras un poco más, no te arriesgas un poco más, incluso a meter la pata, que a veces hay que meter la pata, creo que estás muerta como creadora. Y bueno, tú como Yolanda Castaño te has convertido en parte del temario de literatura en gallego. Nunca sabe uno dónde va a acabar. Y se te encuadra en una generación, la de los años 90. Sí. En teoría se entiende que ahí encontraste como tu punto culmen como autora, o por lo menos donde las características son comunes a otras escritoras. ¿Cómo era escribir en aquellos años? Porque ahora tendemos a lo mejor un poco a la nostalgia y a lo mitológico, pero en los años 90, luces y sombras, como todo. Hombre, como todo, claro. Sí, la denominación de generación de los 90, en ella creo que la crítica literaria no se ha devanado los sesos mucho, porque simplemente es la denominación que hace referencia a la década en la que publicamos por primera vez. Ajá. Si eres un autor que ha empezado a publicar en los 90, autor de los 90 o autora sobre todo, porque uno de los fenómenos de esa generación fue esa eclosión de mujeres tan clara, ¿no?, en la que un montón de nombres femeninos se incorporan a la escena poética y lo hacen además con un discurso, con una perspectiva de género, hablando del cuerpo, hablando de carnalidad, de cuerpo, de erotismo, de experiencia amorosa, sexual. Eso es algo que, por cierto, apareció en la poesía española, bueno, con sus matices y sus diferencias, 20 años más tarde. O sea, que es uno de los campos en los que Galicia se ha adelantado, incluso en 20 años, a la escena estatal. Sí. Es algo de lo que nos enorgullecemos. Pero vaya si tenían sombras, porque fíjate que, claro, tampoco es el Pleistoceno, tampoco ha pasado tanto tiempo, pero si yo te contase los avances sociales y pues que hoy vivimos, ¿no? Pero que han sido brutales si echas la vista atrás, ¿no? En aquel momento, pues claro, hoy en día sí que se arroja esa mirada retroactiva sobre la generación de los 90 y se habla de esa eclosión de mujeres, de la poesía femenina, pero en aquel entonces no éramos las que cortábamos el bacalao, sinceramente. Había mucha crítica, se cuestionaba mucho nuestra presencia, muchos ataques, muchísimos, ¿no? Ellos eran poetas y nosotras íbamos de poetas, ¿no? De nosotras se decía, esa va de poeta, ¿no? Esta fórmula de, ¿qué quiere decir va de poeta, ¿no? Cuando ya has empezado a publicar algunos libros. Bueno, era como que estábamos aspirando todavía a poder ser llamadas poetas, ¿no? Y como esa tengo 30.000 anécdotas, ¿no? Cuando empezaban las redes sociales, que aquello era la selva, ¿no? Y se podía decir de todo, pues atacar nuestro trabajo pues, todo el tiempo. En todas las entrevistas que había, que se me hicieron en aquella época, no tengo, creo que ninguna entrevista que no incluya alguna pregunta dedicada a mi aspecto físico, a mi físico, a mi cuerpo. No parecía encajar la imagen que yo tenía con el estereotipo que había sobre una poeta y eso restaba crédito a mi trabajo. Hoy en día choca, pero en aquel entonces estaba al orden del día. Hubo que, pues bueno, soportar esa lluvia, ¿no? Todos esos ataques para seguir trabajando, que al final es lo que avala nuestra trayectoria, el trabajo que podamos hacer. Aparte, los años 90, si no me equivoco, coincidieron con la etapa universitaria, con hacer vida de esa manera de juventud tan específica. ¿Cómo fuiste capaz de coordinar una vida personal en esos años tan intensa con una carrera literaria en ciernes o despegando o ya en pleno vuelo? Claro, date cuenta que yo entro en la universidad con un libro ya publicado, que había publicado en el último curso de la secundaria. En aquel entonces la notoriedad molestaba. Cualquier cosa, ¿no? Es como en un tablón, cuando hay un clavo que sobresale, hay que darle un martillazo, ¿no? Para que se ponga al nivel, al ras. Y entonces, pues eso creaba muchas suspicacias. Siempre, sobre todo hacia las mujeres, había esa suspicacia, ¿no? Un hombre merecía haber llegado a donde estaba y a no ser que él demostrase lo contrario. Pero una mujer en principio no merecía haber llegado a donde había llegado, a no ser que ella se esforzase doblemente para demostrar que sí, ¿no? Éramos cuestionadas desde más puntos de vista, desde perspectivas un poco más bajas, pues más personales o incluso pues relacionadas con nuestra vida, eso sí, personal, sentimental, incluso sexual. Entonces había que responder un poco con el triple de trabajo.
compatibilizar todo eso, la visibilidad, que era algo que molestaba, que se cuestionaba, que levantaba suspicacias, pues requería un trabajo de mucha introspección, de concentrarse en la propia obra para seguir caminando, desoyendo todos los ataques. Tú, en concreto, eres una poeta que escribe en gallego, que posteriormente se traduce al castellano a sí misma y que posteriormente esto se disemina por el mundo en otras lenguas, en inglés, en francés, en italiano, en chino, tengo entendido también. ¿Cómo es que tu obra viaje por el mundo y tú ser también parte de ese proceso de traducir y ser proclive a que viaje? Bueno, ya lo han dicho muchas personas antes que yo, para ser del mundo hay que ser de algún lugar, ¿no? Hay que ser de las Rías Baixas para estar en el panorama mundial, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo mucho en esa universalidad de lo particular, de enorgullecernos de esos orígenes, y yo escribo en gallego con la cabeza bien alta, pero pensando que puede ser una lengua que me coloque por el mundo. Y siempre recibo muy buena respuesta, ¿no? Con mucha curiosidad intelectual. ¿Cómo suena eso del gallego? ¿Cómo es? En realidad, en Europa la mayoría de las lenguas son minoritarias. Muchas tienen bastante menos hablantes que el gallego, incluso lenguas con estado, ¿no? Pues desde el esloveno hasta el maltés, islandés, estonio, el letón, son tantas. Entonces, bueno, la traducción es bien necesario, en el que creo mucho. Yo también disfruto de mucha lectura traducida, la verdad. No me gusta reducirme como lectora a aquello que puedo leer en castellano o en gallego, sino que me encanta leer autores extranjeros. Así que nuestros poemas traducidos, nuestros textos traducidos cobran nuevas vidas en otros idiomas, para mi gusto. Entonces he llegado a tener poemas traducidos en más de 30 lenguas y para mí es un orgullo y un privilegio poder hacer que escuchen mi lengua gallega pues en Kenia, en la India, en Japón, en Eslovenia, pero que también conozcan el contenido a través de una traducción. Y luego tu obra viaja, pero tú también, que no me escapa que, por ejemplo, acabas de volver de Turquía. Sí. ¿Qué tal estuvo su experiencia? Maravillosa, porque estuve en una residencia literaria, una residencia para escritores, 3 semanas concentrada en mi trabajo de creación, pudiendo apartarme de mis quehaceres, de mis obligaciones y de mis distracciones para poder sentirme 24 horas al día escritora. Me consta que eres usuaria de residencias literarias cuando puedes, que has conocido el mundo a través de ello. Sí. Si tuvieras que escoger tu favorita... ¡Ay, qué compromiso! Sí. Sí, no, sé que has estado en California. En California estuve muy a gusto. Una de las que me encantó fue en Finlandia, en medio de un parque natural en enero, febrero, cuajado de nieve, con los ciervos y los zorros pasando bajo la nieve. Fue como un cuento de hadas en donde también pude concentrarme mucho y me resultó muy productiva, muy inspiradora, claro, y a veces en una residencia en un mes sacas tanto como en tu casa en un año, ¿no? Estuve en un castillo en Escocia, no lejos de Edimburgo, estuve en la isla de Rodas, en Grecia. Bueno, he tenido oportunidades maravillosas, la verdad. Y luego tú capitaneas también tu propia residencia. Claro. Sirves de huésped. Quedé tan emocionada y tan enamorada del sistema, de ese nuevo paradigma de que no... un premio de poesía, por ejemplo, un premio literario es como una palmadita en la espalda después de que tú has robado horas al tiempo de ocio, al de descanso, al de la familia para sacar adelante tu obra de creación. Pero las residencias te proporcionan un espacio, un tiempo y unas condiciones para que puedas escribir. Te ayudan durante el proceso, no a posteriori. Así que no paré hasta que monté mi propia residencia, que está en la calle Riego de Agua, en Coruña, en el centro histórico de la ciudad, un apartamento marinero del siglo XIX que se abre cada mes a un autor o autora de cualquier lugar del mundo. Y bueno, tú en tus carnes has sentido también el bloqueo quizás de la página en blanco, o puede parecerlo, porque cuando estás mucho tiempo sin publicar, pueden surgir las voces de ¿dónde está Yolanda Castaño? ¿Dónde está ese poemario? ¿Cómo se siente el pasar tanto tiempo sin publicar y luego de repente en un tramo muy pequeño de tiempo publicar bastante de golpe? Es un poco como los terrenos que están en barbecho, ¿no? Esto nos lo podrían decir aquí los de los viñedos, ¿no? Los dueños de viñedos. A veces parece que no está pasando nada, pero sí está pasando porque hay una preparación, ¿no? Del terreno para que luego crezca más fértil esa vid, ¿no?
Durante algún tiempo es cierto que no escribí o parecía que no escribía, también porque estaba desarrollando ciertos proyectos, como el que acabas de mencionar, el de la residencia, pero sí que, como te decía en la primera pregunta, me gusta ser muy ambiciosa con lo que hago, creativamente ambiciosa, no conformarme, no ser nada conformista, esperar a tener algo muy sólido que decir, muy bien trabajado. Hasta que no encuentro la forma que me convence, prefiero no decir nada, y esa autoexigencia me lleva a espaciar a veces el trabajo. Pero bueno, afortunadamente una obra literaria no se constituye por el número, sino no tanto por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo de tu trabajo, así que no me preocupa en exceso. Quizás para ir cerrando esta parte más de entrevista, eres un icono popular por tus apariciones en televisión. Seguro que a día de hoy todavía te paran por la calle. Pues sí. La televisión ya se sabe que es la puerta y la ventana a muchas casas. ¿Cómo se siente ser, por una parte, un icono de las letras que efectivamente forma parte ya de ese corpus académico de ser estudiada como Shakespeare, como si llevaras 500 años ya en la tumba, y al mismo tiempo pues ser alguien que entró en los hogares de la gente y acompañó durante tantas horas? A ver, realmente mi idea de la poesía nunca fue la de que estuviese en esa torre de marfil como apartada del mundo, sino todo lo contrario. A mí me gusta una poesía que esté contaminada de mundo y contaminada de vida, que esté cercana a donde está la gente, pues mezclándose con música, con audiovisual, con nuevas tecnologías, que sea hija de su tiempo realmente, ¿no? Entonces, me parece muy positivo que no solo puedan ser referentes, sin creerme yo ningún referente, pero bueno, que no sean solo referentes, pues qué sé yo, pues las actrices, las cantantes, sino bueno, pues también, pues por qué no una arquitecta, una científica y por qué no una escritora. Así que para mí, pues acercarse donde esté la gente, igual que cuando llevo mi poesía a los centros de enseñanza o a los pubs o a los bares, pues me parece muy coherente con pues, mi estética y mi ética, sobre todo. Para ser un poquito así más rítmicos, A ver. sé que eres una autora muy presente en redes sociales y yo te traigo aquí dos temas que, bueno, ya nos están empezando a dominar las pantallas. Por una parte, el verano. Hombre. Ya empezamos a ver esas fotos de esos amigos, de esos colegas, de esos compañeros de profesión que se toman sus 15 días, que cogen sus aviones, que se montan sus escapadas. ¿Qué planes tienes para este verano? Bueno, muchos están vertebrados a través de la literatura. En otros tiempos pues siempre me reservaba algo que no tuviese nada que ver con literatura, pero bueno, últimamente ya no tengo tanto tiempo para compatibilizarlo. Entonces, como sabes, vengo de Turquía, donde también hubo algún momento para la escapada, porque la residencia estaba a orillas de un lago y fue un privilegio. En 12 días me marcho a un festival internacional de poesía, esta vez en Honduras. Pero algo que hacemos a veces las freelance, que tenemos esa posibilidad, es retrasarnos el regreso y quedarnos unos días por nuestra cuenta para explorar también, ya desde un punto de vista más privado, aquellas zonas, ¿no? Entonces, en este caso, me escaparé, en cuanto termine el Festival de Poesía de Honduras, me escaparé unos días para conocer el Caribe hondureño. Me encantan este tipo de paisajes un poco no tan explotados por el turismo, quizá no tan masificados, pero que ofrecen la misma maravilla. Más tarde, bueno, he sido nombrada directora artística de otro Festival Internacional de Poesía en Eslovenia, entonces también me cogeré unos días antes para aprovechar para conocer una ciudad que no conocía en Eslovenia, de las pocas que todavía no conocía, que es Maribor, que también tiene una vertiente turística importante y, por cierto, zona vitivinícola donde las haya. Todo ese norte de Eslovenia es muy conocido por eso. De hecho, el festival se llama Days of Poetry and Wine, que creo que es una alianza muy interesante, la de vino y poesía. Y más tarde, en septiembre, iré a otro festival de poesía a Chiapas, que es uno de mis países favoritos, México, y también aprovecharé para hacer algunos planes de ocio. Pues no pinta nada mal, la verdad. Y bueno, la segunda parte es que con la llegada del verano los eventos se multiplican, como tus muchos festivales, la verdad. Pues conciertos, tenemos, por ejemplo, pues el caso de Beyoncé, que ha agotado entradas, Taylor Swift, que tiene 1 millón de personas en Francia haciendo preventa, bueno, unas cifras absolutamente locas. ¿Hay algún concierto en tu futuro al que te apeteciera ir, por ejemplo?
Estoy viendo si pudiera ir al de Björk, que también viene Björk a Barcelona. Entonces, bueno, a ver, lo que pasa es que ya a veces tengo mala suerte con los festivales y con los conciertos, y a veces efectivamente me compro la entrada y luego no puedo ir, como ya me ha pasado en alguna ocasión. Aún así recuerdo conciertos muy chulos, como el propio de Björk en la Ciudad de la Cultura, o aquel concierto mítico de Muse, de Cure y Lou Reed en el Monte do Gozo. En este punto del programa es habitual ya sacar nuestro cuenco de preguntas, donde te tienes que enfrentar tú misma a tus propias preguntas. Vale, no hay que descorcharlo, ¿no? No, esto nos viene perfectamente servido. Mejor. Claro, unas tapitas, algo que picar con las copas, ¿no? Y dice así, dice, si fueras un superhéroe o una superheroína, ¿cuál sería tu poder especial y cuál sería tu nombre? Mi poder especial sería ser consciente de mis vulnerabilidades. Wow. Ese sería mi poder. Ese sería tu superpoder. Pues tu segunda autopregunta. Pasamos a una segunda. Y dice lo siguiente. Si tuvieras que recomendar 3 poemarios, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, si recomendase 3 poemarios, por ejemplo, para esas personas que siguen insistiendo en que la poesía es aburridísima, que no les dice nada, un poco para iniciarse, les recomendaría Ninguén morreu de ler poesía. Por ejemplo, en gallego, que se aventuren con el gallego, que no tiene tantos secretos, y es un poemario de Aldao Lado, que, como su nombre indica, nadie murió de leer poesía, y verán que nadie puede morir de eso. Por ejemplo, les recomendaría el libro Felicidad de Olga Novo, una de las últimas premios nacionales de poesía, que se está también en traducción al castellano y que es delicioso. Y bueno, pues que intentasen probar algo de Yolanda Castaño también. Por ejemplo, Materia. Por ejemplo, Materia, que lo tenemos también en edición bilingüe, en Visor, para España y Latinoamérica, y está funcionando bien, estoy contenta. Pues continuamos hasta 5, por favor. Hasta 5. Si pudieras teletransportarte a cualquier lugar del mundo durante 24 horas, ¿a dónde irías y qué harías? Bueno, voy a sacar a relucir mis debilidades y creo que volvería a Nueva York, porque para 24 horas, pues volvería a Nueva York, que no he vuelto desde el año 2001, que cayeron las Torres Gemelas, imagínate. Pues algo creo que sí que cambió en la ciudad. Creo que sí, estuve 11 días antes de que cayesen las Torres Gemelas. Wow. Así que creo que ya tocaría volver. Pero bueno, hay tantos lugares que me fascinan, que todo lo que tenga que ver con viajes. ¿Cuál ha sido el momento más memorable o gratificante que has experimentado como poeta hasta ahora? Madre mía, qué pregunta más difícil. Es que ha habido cosas tan maravillosas, muchas vinculadas también a viajes. Como por ejemplo, escribiendo poesía en gallego, no me esperaría acabar en Kenia, como estuve el año pasado, pues leyendo poemas en gallego a orillas del lago Victoria, o visitando Masai Mara. Bueno, pues son lugares a los que a veces no esperaba una llegar. O pues hace casi menos de 2 meses me dieron por segunda vez el premio de la crítica española, 25 años después de la primera vez que me lo dieron, que era el siglo pasado. Y bueno, fue muy bonito. Una reafirmación también. Claro, de algún modo, sí. Bueno, un cuarto de siglo después, pues una vez repetir ese premio. Si tuvieras que brindar con otra poeta, ¿quién sería? ¿Tienen que ser vivas o puedo decir una poeta ya fallecida? Puedes escoger fallecidas sin problema. Entonces, claramente, Alejandra Pizarnik, que seguro que me ganaría a brindis y a todo lo demás. Tengo entendido que brindaba bastante. Brindaba bastante y brindaba muy bien, pero seguro que su brindis sería maravilloso y me encantaría tirarle de la lengua y pasar un rato con ella. Sería espectacular. Bueno, pues Yolanda, hasta aquí puede llegar el programa de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y sabes que en las Rías Baixas siempre tienes un lugar para brindar. Lo he pasado genial. Recuerda seguirnos en los perfiles de nuestras redes sociales y también en la newsletter, de la cual encontrarás el enlace al final de la descripción de este episodio.